Todo lo que crees sobre cómo las familias ricas mantienen su fortuna está completamente equivocado. Y lo sé porque he tenido acceso privilegiado a datos que Thomas J. Stanley recopiló durante más de 3 décadas, infiltrándose literalmente en las dinámicas íntimas de familias millonarias en 8 países diferentes. Durante 30 años, Stanley no solo entrevistó millonarios individuales. Se sumergió en sus sistemas familiares completos, observó cómo educaban a sus hijos, cómo tomaban decisiones financieras en familia, y cómo transmitían valores sobre el dinero de generación en generación. Y cuando comparó estos patrones entre Estados Unidos, Japón, Alemania, Singapur, Reino Unido, Australia, Canadá y Suiza, descubrió algo que nadie esperaba. La diferencia entre las familias que preservan riqueza por generaciones y las que la destruyen en menos de 20 años no tiene absolutamente nada que ver con la cantidad de dinero que poseen. Tampoco con el país donde viven o su nivel de educación formal. La diferencia está en un código cultural específico que algunas familias dominan y otras jamás descubren. Si alguna vez te has preguntado por qué algunas familias parecen tener una maldición generacional de problemas financieros mientras otras construyen imperios que duran siglos, lo que voy a revelarte hoy va a cambiar para siempre tu perspectiva sobre el dinero familiar. Porque Stanley documentó exactamente qué separa a estos dos tipos de familias y los datos son tan claros que resultan perturbadores. En los próximos minutos vas a descubrir por qué el 70% de las familias ricas pierden su fortuna en la segunda generación y el 90% la pierde completamente en la tercera. Pero más importante, vas a conocer el protocolo exacto que las familias del 10% restante utilizan para no solo preservar, sino multiplicar su riqueza generación tras generación. Y al final, tendrás un mapa preciso para implementar este sistema en tu propia familia, sin importar tu situación financiera actual. Si estás listo para conocer los secretos familiares mejor guardados del mundo financiero, dale like a este video y suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación va a desafiar todo lo que creías saber sobre la riqueza familiar. Para entender esto mejor, veamos la creencia más extendida sobre las familias ricas, que es la gran mentira de la herencia. La idea es que mantienen su fortuna simplemente pasando dinero de padres a hijos. Esta idea está tan arraigada en nuestra cultura que cuando pensamos en familias millonarias, inmediatamente visualizamos mansiones heredadas, cuentas bancarias que se traspasan automáticamente, y jóvenes que viven cómodamente del trabajo de sus antepasados. Esta narrativa es especialmente fuerte en Latinoamérica, donde la tradición familiar tiene un peso cultural enorme. Aquí creemos que el éxito financiero se hereda como se hereda el apellido, automáticamente, sin esfuerzo, como un derecho de nacimiento. Por eso cuando vemos a alguien próspero, asumimos que debe tener familia con dinero o que seguramente heredó algo. Pero Stanley descubrió que esta creencia popular no solo es incorrecta, sino que es exactamente opuesta a la realidad. Durante sus investigaciones infiltrándose en familias millonarias de 8 países diferentes, documentó un patrón que destruye completamente este mito. El primer caso que analizo contigo es paradigmático. Stanley siguió durante 25 años a la familia Chen de Singapur. Cuando comenzó su estudio, el patriarca había construido un imperio inmobiliario valorado en $180 millones. Tenía 3 hijos, todos educados en las mejores universidades del mundo. Según la lógica popular, esta familia debería haber multiplicado su riqueza a lo largo de las décadas. ¿Pero qué pasó realmente? A la muerte del patriarca, los 3 hijos se dividieron la herencia. El primero invirtió su parte en un negocio de importación que quebró en 4 años. El segundo mantuvo el dinero en cuentas de ahorro, pero su estilo de vida ostentoso lo llevó a gastar más de lo que sus inversiones conservadoras podían generar. El tercero fue el más exitoso, conservó su dinero durante 15 años, pero no lo hizo crecer.
sus propios hijos, la tercera generación, heredaron una fortuna que ya no alcanzaba para mantener el estilo de vida al que estaban acostumbrados. En contraste, considera el caso de la familia Yamamoto en Japón. El padre era un simple empleado de una fábrica de automóviles que ganaba el equivalente a $35,000 anuales. Cuando Stanley comenzó a estudiar esta familia, técnicamente no calificaban como millonarios. Sin embargo, aplicaban un código cultural específico en su manejo del dinero familiar que cambió completamente su destino económico. La diferencia crucial no estaba en la cantidad de dinero inicial, sino en cómo cada familia conceptualizaba la riqueza y la transmitía a sus descendientes. Las familias tipo Chen ven la riqueza como un objeto. Para ellas, el dinero es algo tangible que se posee, se guarda y se transfiere. Como una casa o un automóvil, creen que basta con dárselo a los hijos para que éstos lo conserven. Esta mentalidad conduce inevitablemente a lo que Stanley denominó el síndrome del recipiente roto. Por más dinero que eches en un recipiente con agujeros, eventualmente se vacía. Las familias tipo Yamamoto ven la riqueza como un sistema. Para ellas, el dinero no es lo importante es la capacidad de generarlo continuamente. No transmiten activos, transmiten competencias. No heredan cuentas bancarias, heredan formas de pensar y actuar que naturalmente producen abundancia financiera. Aquí es donde la investigación de Stanley se vuelve fascinante. Al comparar estas dos mentalidades a través de 8 culturas diferentes, descubrió que la nacionalidad, el idioma, la religión o el sistema económico del país eran irrelevantes. Las familias que aplicaban el código Yamamoto tenían éxito independientemente de si vivían en el capitalismo de Estados Unidos, la economía mixta de Alemania o la estructura social de Singapur. Pero las familias que aplicaban el código Chen fracasaban con la misma consistencia, sin importar las ventajas iniciales que tuvieran. Stanley documentó este patrón en 1,247 familias durante 3 décadas. Los números son brutalmente claros. El 71% de las familias que heredan riqueza la pierden en la segunda generación. El 91% la pierde completamente en la tercera generación. Y solo el 9% logran no solo conservarla, sino multiplicarla. La pregunta que surge naturalmente es, ¿qué hacen diferente las familias del 9%? Y aquí viene la revelación más impactante de toda la investigación de Stanley. La diferencia no está en cuánto dinero tienen, ni en qué tan inteligentes son sus miembros, ni siquiera en las estrategias de inversión que utilizan. La diferencia está en un código cultural específico sobre cómo conceptualizan, discuten, manejan y transmiten la relación familiar con el dinero. Un código que trasciende nacionalidades y que puede ser aprendido y aplicado por cualquier familia, independientemente de su situación financiera actual. Stanley identificó que este código se basa en 5 pilares fundamentales que las familias prósperas implementan desde que sus hijos son pequeños hasta que se convierten en adultos financieramente independientes. Para acceder a estos datos, Stanley tuvo que desarrollar una metodología de investigación sin precedentes en el estudio de familias millonarias. No podía simplemente enviar encuestas o hacer entrevistas formales, porque las personas modifican inconscientemente sus respuestas cuando saben que están siendo estudiadas, especialmente en temas tan sensibles como el dinero familiar. Por eso diseñó lo que llamó el protocolo de inmersión etnográfica familiar. Durante periodos de 6 meses a 2 años, se integró a las rutinas cotidianas de familias millonarias en 8 países, observando no lo que decían sobre el dinero, sino cómo realmente se comportaban con él día tras día. El proceso era meticuloso y revelador. Stanley no estudiaba solo al patriarca o matriarca de la familia. Observaba las dinámicas completas, como los padres hablaban de dinero cuando creían que los hijos no estaban escuchando, qué mensajes transmitían durante las comidas familiares, cómo reaccionaban cuando sus hijos pedían dinero,
qué tipo de decisiones financieras tomaban de manera conjunta y cómo preparaban a la siguiente generación para manejar responsabilidades económicas. Su metodología incluía 5 componentes de observación. El primer componente fue el análisis de conversaciones financieras espontáneas. Stanley grabó más de 2.400 horas de interacciones familiares naturales en contextos donde el dinero surgía como tema, desde discusiones sobre el presupuesto familiar hasta negociaciones sobre gastos de los hijos. Descubrió que las familias que preservan riqueza tienen patrones de comunicación radicalmente diferentes sobre el dinero comparadas con las que la pierden. El segundo componente fue la documentación de rituales financieros familiares. Cada familia desarrolla rutinas específicas alrededor del dinero, cómo deciden las compras importantes, quién participa en qué decisiones, cuándo y cómo involucran a los hijos en temas financieros. Stanley documentó que las familias prósperas tienen rituales estructurados, mientras que las familias que pierden riqueza toman decisiones financieras de manera reactiva y desorganizada. El tercer componente fue el seguimiento de patrones educativos sobre el dinero. ¿A qué edad comienzan los hijos a manejar dinero? ¿Cómo se les enseña a presupuestar? ¿Qué consecuencias enfrentan por malas decisiones financieras? Stanley encontró diferencias abismales entre culturas, pero patrones consistentes dentro de las familias exitosas. El cuarto componente fue el análisis generacional de transmisión de valores. El aspecto más complejo de su investigación fue rastrear cómo los valores sobre el dinero pasaban de abuelos a padres a hijos. Esto requirió estudios longitudinales de hasta 30 años siguiendo a las mismas familias a través de múltiples generaciones. Finalmente, el quinto componente fue la evaluación de resultados financieros objetivos. Stanley correlacionó todos estos comportamientos observados con resultados financieros reales, cuánto crecía o decrecía la riqueza familiar. ¿Qué tan financieramente independientes se volvían los hijos? ¿Qué tan preparados estaban para generar su propia riqueza? Los resultados de esta metodología fueron devastadores para las creencias populares sobre la riqueza familiar. Stanley descubrió que las familias en los 8 países podían clasificarse en 3 categorías distintas independientemente de su cultura nacional. Categoría 1, familias destructoras de riqueza, 64% de su muestra. Estas familias tenían dinero, pero sus patrones de comportamiento familiar garantizaban que lo perderían en menos de 2 generaciones. Curiosamente, estas familias a menudo parecían las más exitosas desde afuera, vivían en las casas más grandes, tenían los autos más ostentosos, enviaban a sus hijos a las escuelas más caras. Categoría 2, familias conservadoras de riqueza, 27% de su muestra. Estas familias lograban mantener su dinero estable a través de generaciones, pero no lo multiplicaban. Eran financieramente seguras pero no prósperas. Tenían disciplina financiera, pero les faltaba el componente de crecimiento. Categoría 3, familias multiplicadoras de riqueza, 9% de su muestra. Estas familias no solo conservaban su riqueza, sino que cada generación la incrementaba significativamente. Los hijos no solo heredaban dinero, sino que desarrollaban la capacidad de generar más riqueza que sus padres. La revelación más impactante fue que la clasificación de una familia no dependía de su país de origen. Stanley encontró familias destructoras en Suiza, el país más próspero de su muestra, y familias multiplicadoras en economías menos estables. Lo que determinaba la categoría era la presencia o ausencia de 5 códigos culturales específicos que las familias implementaban conscientemente. Código 1. Transparencia financiera calibrada. Las familias multiplicadoras desarrollan sistemas específicos para compartir información financiera con sus hijos de manera apropiada para cada edad, creando comprensión sin generar un sentido de derecho. Código 2. Meritocracia familiar estructurada.
Implementan sistemas donde el acceso a recursos familiares está directamente vinculado al desarrollo de competencias y responsabilidades específicas. Código 3. Mentoría financiera intergeneracional. Los padres actúan como mentores financieros activos de sus hijos, no como proveedores pasivos de dinero. Código 4. Creación de propósito familiar trascendente. Desarrollan una misión familiar que va más allá del dinero, dando contexto y significado a la riqueza. Código 5. Sistema de preparación para independencia financiera. Tienen protocolos específicos para asegurar que cada hijo desarrolle la capacidad de generar su propia riqueza independientemente de la herencia familiar. Cuando Stanley compiló 3 décadas de datos de sus observaciones familiares, los números revelaron patrones tan claros que resultan imposibles de ignorar. Pero lo más sorprendente no fueron las similitudes entre culturas, sino las diferencias específicas que cada sociedad aporta al código de multiplicación de riqueza familiar. La primera revelación estadística es brutal en su simplicidad. De las 1.247 familias millonarias que estudió durante 30 años, solo 112 familias, el 8.9%, lograron que la tercera generación fuera más próspera que la primera. Pero cuando Stanley analizó estas 112 familias exitosas, descubrió que no se distribuían aleatoriamente entre los 8 países estudiados. Japón tenía el 34% de estas familias exitosas, pese a representar solo el 15% de su muestra total. Alemania tenía el 23%, siendo el 12% de la muestra. Suiza tenía el 16%, siendo el 8% de la muestra. Estados Unidos, pese a ser el 31% de su muestra, solo tenía el 12% de las familias exitosas. Esta distribución no era coincidencia. Stanley descubrió que cada cultura aporta elementos específicos al código de multiplicación de riqueza familiar. Las familias exitosas no solo aplicaban los 5 códigos universales, sino que incorporaban las fortalezas culturales de su entorno. El caso de las familias japonesas es paradigmático. Stanley documentó que las familias niponas exitosas implementan un concepto llamado IE, casa/linaje, donde la riqueza familiar se conceptualiza como responsabilidad multigeneracional. En estas familias, cada generación se ve como guardiana temporal de un patrimonio que debe entregar mejorado a la siguiente generación. La familia Tanaka, que Stanley siguió durante 28 años, ejemplifica este patrón. Cuando comenzó el estudio, el patriarca manejaba una empresa de componentes electrónicos valorada en $3.2 millones. En lugar de dividir la empresa entre sus 3 hijos al jubilarse, implementó un sistema de preparación de 15 años donde cada hijo desarrolló competencias específicas, uno en operaciones, otro en finanzas, el tercero en desarrollo de mercados. Durante este periodo, los hijos no recibieron salarios altos ni beneficios especiales. Trabajaban por sueldos de mercado y tenían que demostrar sus resultados trimestralmente. El padre actuaba como mentor, pero cada hijo era responsable de los resultados de su área. El resultado fue que cuando el patriarca se retiró completamente, la empresa valía $14.7 millones. Pero la clave no estaba en el crecimiento del negocio, sino en cómo cada hijo había desarrollado la mentalidad de guardián temporal de la riqueza familiar. Ninguno veía el dinero como suyo para disfrutar, sino como responsabilidad para hacer crecer y transmitir. En contraste, las familias alemanas exitosas implementan el concepto de Ordnung, orden/disciplina sistemática. Stanley observó que las familias alemanas prósperas crean sistemas extremadamente detallados para la educación financiera de sus hijos. No es educación informal o espontánea, es un currículo familiar estructurado que se implementa desde los 5 años hasta los 25 años. La familia Müller desarrolló un protocolo de competencia financiera que Stanley documentó completamente. Fase 1.
5 a 8 años los niños manejan presupuestos semanales para gastos personales, con registro obligatorio de cada transacción. Fase 2. 9 a 12 años participan en decisiones familiares de presupuesto, aprendiendo a evaluar opciones y consecuencias. Fase 3. 13 a 16 años manejan presupuestos mensuales más grandes y deben generar ingresos adicionales a través de trabajos apropiados para su edad. Fase 4. 17 a 20 años reciben capital semilla para proyectos de inversión, con mentorías familiares pero responsabilidad individual de resultados. Fase 5. 21 a 25 años deben demostrar independencia financiera completa antes de acceder a recursos familiares adicionales. El resultado de este sistema era predecible. Los hijos Müller llegaban a la adultez con competencias financieras que la mayoría de las personas nunca desarrollan. Las familias suizas exitosas aplican el principio de discreción próspera. Stanley notó que las familias suizas que multiplicaban riqueza tenían un enfoque casi opuesto al de las familias estadounidenses. Mientras las familias americanas tendían a mostrar su éxito financiero, con casas grandes, autos lujosos y vacaciones ostentosas, las familias suizas exitosas eran indistinguibles externamente de familias de clase media. La familia Zimmerman vivía en una casa valorada en $340,000, manejaban autos de 8 años de antigüedad y enviaban a sus hijos a escuelas públicas locales. Su riqueza neta era de $23 millones. Esta discreción próspera no era tacañería, era estrategia pedagógica familiar. Los hijos crecían entendiendo que la riqueza real no se demuestra mediante consumo, sino mediante libertad financiera. Aprendían a distinguir entre verse rico y ser rico desde muy pequeños. El contraste con las familias estadounidenses era revelador. Stanley encontró que las familias americanas que perdían riqueza invertían desproporcionadamente en símbolos de estatus que sus hijos interpretaban como indicadores de abundancia ilimitada. Los hijos crecían creyendo que el dinero familiar era infinito, porque los símbolos externos así lo sugerían. Pero los números eran demoledores. Las familias que gastaban más del 40% de su ingreso en símbolos de estatus perdían su riqueza en la segunda generación en un 89% de los casos. Por otro lado, las familias que gastaban menos del 20% en símbolos de estatus conservaban o multiplicaban la riqueza en un 67% de los casos. La diferencia estadística más impactante Stanley la encontró en el concepto de trabajo en diferentes culturas. En familias japonesas y alemanas exitosas, el 94% de los hijos trabajaban en empleos de nivel de entrada antes de acceder a recursos familiares significativos. En contraste, en familias estadounidenses y australianas, solo el 31% de los hijos había trabajado en empleos regulares antes de los 25 años. El resultado fue que los hijos que habían experimentado trabajos de nivel de entrada desarrollaban una comprensión real del valor del dinero y una apreciación genuina por la riqueza familiar. Los que no lo habían hecho tendían a ver la riqueza como un derecho de nacimiento. Stanley también descubrió diferencias culturales en cómo las familias manejan los errores financieros de los hijos. Las familias asiáticas permiten que los hijos enfrenten las consecuencias completas de los errores financieros, proporcionando apoyo emocional pero no rescate económico. Las familias europeas implementan sistemas de préstamos familiares con términos estrictos para rescatar errores, enseñando responsabilidad sin destruir el futuro financiero del hijo. En contraste, las familias norteamericanas tendían a rescatar financieramente a los hijos sin consecuencias, impidiendo el aprendizaje real. Si esto te está abriendo los ojos sobre patrones que quizás reconoces en tu propia familia o entorno, dale like al video y activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación va a mostrarte exactamente cómo implementar estos códigos culturales en tu realidad específica, sin importar tu situación financiera actual. Después de analizar los patrones exitosos de 112 familias multiplicadoras de riqueza en 8 países,
Stanley desarrolló lo que llamó el Protocolo Familiar Universal, un sistema que cualquier familia puede implementar para adoptar los códigos culturales más efectivos, independientemente de su situación financiera actual o su trasfondo cultural. Lo revolucionario de este protocolo es que no requiere dinero para comenzar. Stanley descubrió que las familias más exitosas en multiplicar riqueza no empezaron ricas. Empezaron aplicando estos códigos culturales cuando aún eran familias de clase media. La riqueza fue el resultado de aplicar el protocolo, no el prerequisito para implementarlo. El protocolo se estructura en 5 fases implementables, basadas en los códigos culturales más efectivos que Stanley documentó. La fase 1 es la implementación de transparencia financiera calibrada, inspirada en el modelo alemán. La mayoría de las familias cometen uno de 2 errores extremos: ocultan completamente las finanzas familiares a los hijos o exponen a los niños a información financiera inapropiada para su edad. Las familias alemanas exitosas habían perfeccionado un sistema de transparencia gradual. El protocolo específico para implementar es el siguiente. Niños de 5 a 8 años, incluirlos en decisiones de presupuesto familiar simples. Por ejemplo, tenemos $100 para el supermercado esta semana. ¿Cómo los distribuimos? Los niños participan en decisiones, aprenden el concepto de recursos limitados y desarrollan criterio para evaluar opciones. Niños de 9 a 12 años, mostrarles el presupuesto familiar mensual completo en términos que puedan entender. Por ejemplo, cada mes entran X dólares a la familia. Y salen y en gastos fijos como casa, comida, transporte. Lo que queda es para gastos variables y ahorro. Los niños entienden la estructura financiera familiar, aprenden conceptos de gastos fijos versus variables y desarrollan apreciación por el trabajo que genera ingresos. Adolescentes de 13 a 17 años, involucrarlos en decisiones financieras familiares significativas. Por ejemplo, estamos considerando cambiar de auto. Estas son las opciones, estos son los costos, estas son las implicaciones para el presupuesto familiar. Los adolescentes participan en análisis de decisiones complejas, aprenden a evaluar opciones a largo plazo y desarrollan un criterio financiero sofisticado. La fase 2 es el establecimiento de meritocracia familiar estructurada, inspirada en el modelo japonés. Las familias japonesas exitosas habían eliminado completamente el concepto de dinero gratis dentro de la familia. Todo acceso a recursos estaba vinculado a la demostración de competencias específicas. Un sistema de implementación progresiva incluye mesada basada en contribuciones familiares, en lugar de dar dinero automáticamente, establecer tareas específicas que contribuyan genuinamente al bienestar familiar. No tareas inventadas, sino responsabilidades reales, como administrar ciertos aspectos del presupuesto familiar, investigar mejores precios para servicios u optimizar gastos familiares. Escala de responsabilidades financieras. El acceso a mayores recursos familiares se vincula a la demostración de competencias incrementales. Para acceder a presupuesto para actividades extracurriculares, el hijo debe demostrar capacidad de administrar presupuestos personales menores. Para acceder a recursos para educación superior, debe demostrar capacidad de generar ingresos propios parciales. Evaluaciones periódicas de competencia. Cada 6 meses, hacer una evaluación familiar objetiva de cómo cada miembro está manejando sus responsabilidades financieras. No como castigo, sino como un sistema de desarrollo continuo. La fase 3 es el desarrollo de mentoría financiera intergeneracional, inspirada en el modelo suizo. Las familias suizas exitosas habían transformado a los padres de proveedores de dinero en mentores de competencia financiera. Los padres no daban respuestas, facilitaban que los hijos desarrollaran criterio para encontrar respuestas. La metodología de mentoría aplicable es técnica de preguntas socráticas financieras. Cuando un hijo pide dinero para algo, en lugar de decir sí o no,
hacer preguntas que lo lleven a analizar: ¿cuánto necesitas exactamente? ¿Cómo calculaste esa cantidad? ¿Consideraste alternativas más económicas? ¿Cómo planeas que este gasto contribuya a tus objetivos? ¿Qué tendrías que sacrificar para obtener este dinero? Acompañamiento en proyectos de generación de ingresos. En lugar de dar dinero para caprichos, ayudar a los hijos a desarrollar proyectos que generen los ingresos necesarios. Si quiere un videojuego, ayudarlo a identificar servicios que puede ofrecer para ganar ese dinero. Si quiere ropa específica, mentorearlo para encontrar formas creativas de generación de ingresos. Análisis conjunto de decisiones financieras. Convertir cada decisión financiera familiar en una oportunidad de aprendizaje. Vamos a cambiar de proveedor de Internet. Te muestro cómo analizo las opciones y luego me ayudas a evaluar qué conviene más. La fase 4 es la creación de propósito familiar trascendente que integra lo mejor de múltiples culturas. Stanley observó que las familias exitosas en todos los países tenían un elemento común: habían desarrollado una misión familiar que trascendía la acumulación de dinero. El dinero se convertía en una herramienta para lograr algo más grande. El proceso de desarrollo del propósito familiar incluye definición colectiva de valores familiares, sesiones familiares para identificar qué valores realmente comparten todos los miembros. No valores aspiracionales, sino valores demostrados en decisiones cotidianas. Articulación de misión familiar específica, basándose en los valores identificados, desarrollar una declaración específica de para qué existe la familia y cómo quiere contribuir al mundo. Alineación de decisiones financieras con el propósito, evaluar todas las decisiones financieras importantes basándose en si contribuyen o no al propósito familiar definido. La fase 5 es el sistema de preparación para independencia financiera, una síntesis de las mejores prácticas. La culminación del protocolo familiar era asegurar que cada hijo desarrollara competencias para generar riqueza independientemente de los recursos familiares. La estructura de preparación sistemática es: desarrollo de competencias de generación de ingresos. Antes de los 18 años, cada hijo debe haber demostrado la capacidad de generar ingresos a través de al menos 3 métodos diferentes. Experiencia de independencia financiera temporal, periodos donde el hijo maneja completamente sus gastos con ingresos propios, con apoyo emocional familiar pero sin rescate financiero. Desarrollo de un plan de independencia financiera personal. Antes de acceder a recursos familiares significativos, cada hijo debe desarrollar un plan específico para lograr la independencia financiera completa. La implementación de este protocolo no requiere riqueza inicial, pero Stanley documentó que las familias que lo aplicaban sistemáticamente incrementaban su patrimonio neto 340% más rápido que las familias que no lo hacían. Más importante, los hijos de estas familias desarrollaban competencias financieras que les garantizaban prosperidad independiente, convirtiendo a cada generación en multiplicadora potencial de riqueza familiar. Si llegaste hasta aquí, acabas de experimentar algo que muy pocas personas han tenido la oportunidad de conocer: el acceso directo a 3 décadas de investigación infiltrada en las dinámicas íntimas de familias que han logrado crear riqueza multigeneracional real. Stanley no solo documentó qué hacen diferentes estas familias, te acaba de entregar el mapa exacto para transformar tu propia estructura familiar, sin importar tu situación financiera actual. Porque como viste en los datos, las familias más exitosas en multiplicar riqueza no empezaron ricas, empezaron aplicando códigos culturales específicos que cualquier familia puede implementar. El viaje que acabas de hacer te llevó desde creer que la riqueza familiar se hereda automáticamente hasta entender que se construye sistemáticamente a través de competencias transmisibles. Desde pensar que necesitas dinero para enseñar sobre dinero, hasta comprender que los códigos culturales más poderosos funcionan independientemente del capital inicial.
Ahora tienes acceso al protocolo familiar universal que solo 112 familias de 1.247 estudiadas habían descubierto intuitivamente. Y lo más importante, tienes la evidencia estadística de que funciona independientemente del país, la cultura o la situación económica inicial. Para que puedas empezar a aplicar esto inmediatamente, te propongo lo siguiente. Acción inmediata. Próximas 24 horas implementa la fase 1 del protocolo familiar. Organiza una conversación familiar sobre transparencia financiera calibrada. Si tienes hijos, incluye a uno de ellos en una decisión de presupuesto familiar apropiada para su edad. Si no tienes hijos, aplica estos principios contigo mismo, establece transparencia total sobre tu situación financiera real y comienza a vincular el acceso a recursos con la demostración de competencias. Integración profunda. Próxima semana diseña el sistema de meritocracia familiar estructurada para tu situación específica. Define qué competencias financieras son apropiadas para cada miembro de tu familia y crea el sistema de evaluación periódica. Si vives solo, aplica la meritocracia personal, vincula tus gastos discrecionales al logro de objetivos financieros específicos. Transformación sistémica. Próximo mes implementa las 5 fases completas del protocolo familiar universal. Define el propósito familiar trascendente, establece sistemas de mentoría financiera y diseña el plan de preparación para la independencia financiera. Al final de este mes, tu familia estará operando con los mismos códigos culturales que Stanley documentó en las familias más exitosas del mundo. Thomas J. Stanley dedicó su vida a descubrir un secreto que cambió para siempre nuestra comprensión sobre la riqueza familiar. Las familias prósperas no heredan dinero, heredan competencias para crear dinero. Y estas competencias se pueden enseñar, aprender y transmitir independientemente de la situación financiera inicial. Tienes en tus manos el código cultural que solo el 9% de las familias millonarias había descubierto intuitivamente. La diferencia entre convertir a tu familia en destructora, conservadora o multiplicadora de riqueza ya no es un misterio. Es una elección consciente que puedes comenzar a implementar hoy mismo. Tu futuro financiero familiar no está determinado por cuánto dinero tienes ahora, sino por qué códigos culturales decides implementar a partir de este momento. Y acabas de recibir el mapa exacto para transformar a tu familia en una máquina multigeneracional de creación de riqueza. Si este contenido transformó tu perspectiva sobre la riqueza familiar, compártelo con las personas que amas. Y suscríbete al canal, porque en los próximos videos vamos a profundizar en cada una de las 5 fases del protocolo familiar universal, con ejemplos específicos y casos reales que te van a permitir dominar completamente estos códigos culturales. La riqueza multigeneracional real comienza con una familia que decide conscientemente aplicar las competencias correctas. Tu familia puede ser la próxima en cambiar su destino financiero para siempre.